Muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias. Bueno, me presento. Mi nombre es Michael Roa. En este momento somos representantes bajo la ficha 19-032-59 en el programa de Tecnólogo en Gestión Administrativa. Mis integrantes del grupo GAES, Precolisto, es Israel Alfonso Hernández, Yuri Hernández y Giovanni Beltrán. En este caso, vamos a generar una comunicación respecto al tema de la película El Método. En el primero de los casos, la primera pregunta es la siguiente. ¿Qué tipo de comunicación se dan en la película? Eh, Agresivo. Hay comunicación agresivo por parte de Fernando. Desde que entró a la oficina fue muy agresivo con lo que decía y cómo actuaba. También se presenta como comunicación asertiva en el momento en que Carlos cuestiona de alguna manera la actitud de Julio en su momento cuando fue presidente de la compañía, cuando Carlos pues da su argumento relacionado a que no se juzga lo que él hace pues moralmente, pero sí que debió haber llegado a un convenio o algún acuerdo con las directivas de la empresa para no haber tenido que pues realizar lo que hizo él, que en su efecto fue defender el tema ambiental por encima de su empresa en este caso. Muy Eh, bien. Bien, la segunda pregunta nos informa qué opinión en relación a la película. Bueno, en relación a a la película como tal, podríamos decir en este caso de que es una película que enseña de pronto al verse uno como expuesto a situaciones de momento que le van a permitir actuar y pues eso ayuda en este caso como a saber cómo se va a comportar el, el candidato en un momento de inesperado, que de pronto no tiene como claro qué va a pasar, sino que pasó de un momento a otro. Entonces, eso es lo que enseña la película, como aprender a actuar en un momento inesperado. pues la película que nos enseña, pues mm, realmente desde que llegan eso, pues muestra que prácticamente cada cual lleva como su punto de vista y su meta, que es el puesto. Todos van con diferentes actitudes ante las demás personas, unos más agresivos, otros asertivos, otros que son pasivos en su comunicación. Entonces, ¿qué nos enseña? Pues que hay muchos tipos de gente, que la comunicación es muy importante en todos los aspectos de la vida, pues nos enseña a generar, eh, más que generar es pensar cómo actuar en un caso de estos, porque ellos mismos se iban auto sacando o eliminando del programa. Es decir, ellos les daban como, estas son sus reglas y vamos a comenzar a eliminar. Y ahí era como una lucha del más fuerte o del que fuera más inteligente. ¿Qué fue lo que hizo Carlos? Ok, bueno, en el momento mi opinión de la película sí me registra como tal los personajes, no se evidencia qué tipo de personas se están manejando y la manera de cómo llevar a cada uno de cada persona. El ejemplo de Carlos, al momento de demandar a la empresa, pues debido como a la falta de respeto hacia los empleados o ya como tal hacia el personal. En mi punto de vista, realmente me parece algo muy en lo que la persona puede hacer o es capaz de dar como este tipo de razón bajo el personal que se esté manejando y entre otros aspectos que realmente son muy,
No muy delicado el tema, pero sí es importante aplicarlo. Bien, en el tercera pregunta, ¿cuál es el propósito de la película? Conocer los tipos de comunicaciones que se manejan y tratar, en este caso, de ser más asertivo, como darnos ese aprendizaje de la asertividad en la comunicación. La película que nos enseña, pues, sí, es lo que dice Yuri, pues la comunicación. Hay muchos tipos de personas, hay unos más agresivos, unos más pasivos, unos más asertivos en sus comentarios, en su forma de actuar. Eh, Nos enseña que eso fue una mini guerra ahí adentro, todos por un puesto. Eh, entonces nos enseña tipos de comunicación, reconocer, saber conocer a una persona, y eso nos está enseñando psicológicamente, pues por la psicología ahorita todos las contrataciones solo por psicología, entonces por las actitudes simplemente nos pueden contratar. Entonces es eso lo que más creo que nos enseña. Ok, bien. Cuarta pregunta, ¿qué opina usted acerca del método de Gronholm? Para mí es un método propicio, pues ayuda a que las personas se defiendan en un momento inesperado, como decía anteriormente, de la mejor manera, o puede que en ese caso pues demuestre una manera agresiva, lo que ayuda a la empresa de que conozca realmente cómo va a actuar ese colaborador en un momento de presión o en un momento de que sea algo que no esté como percatado de que va a llegar en este caso. Entonces, es un método que ayuda a la empresa bastante como a conocer el colaborador, cómo realmente va a actuar. El método, pues, ¿qué nos enseña? Pues, creo que ese método ingresa a las personas como a situaciones, que es lo que más le crea una situación de dificultad a los trabajadores o a las personas que van a ingresar a las empresas. Eh, Creándole un tipo de situación X, puede mostrar cómo es la actitud, cómo es el carácter de la persona, si es el indicado para la empresa o no. Simplemente por un ejercicio que hicieron, eh, que se hace, entonces ahí se va conociendo la persona, su actitud, hasta dónde puede llegar, hasta dónde tiene su paciencia, que eso es lo que nos mostraba. Entonces, sí es un programa muy bueno, pues para una empresa, porque es un filtro muy grande para el ingreso de alguien a una empresa, y más si sería una empresa muy grande, pues eso es un filtro demasiado grande y muy bueno, me pareció. Ok, bien. Quinta pregunta, tipo de comunicación entre los participantes. Una de tipo de comunicación que se presentó bastante fue como agresiva por parte de Ricardo hacia Enrique en algún momento, más que todo cuando de pronto él le contaba a Enrique de que él había sido activista o que él había estado como tal en el tema de defender los derechos hacia la empresa, es decir, que él era socialista, por decirlo de alguna manera, en ese caso hacia la empresa. Entonces él, ya cuando Enrique comenzó a contar, él lo que le decía era, pues cuente, pues de una manera agresiva realmente. Ese fue como el momento un poco fuerte entre ellos dos, tanto en Ricardo, de parte de Ricardo hacia Enrique en este caso. Eh, pues lo que está hablando Yuri, pues en esa comunicación, una parte de la comunicación sí fue agresiva, pero Enrique era una persona que se guiaba, era un pasivo hasta agresivo, porque él con su actitud de que no entendía las cosas, entonces él podría decir, contar algo a una persona que no debía contarlo.
Por eso fue la evaluación que le hizo Ricardo, que era el topo, que era el psicólogo de la empresa, lo evaluó porque él era la persona, Enrique era la persona que más conocimiento tenía del programa, que les iban a hacer, que lo que iba a pasar. Entonces, él lo llevó a ese límite, sí, la comunicación se puso muy agresiva. De todos modos, la comunicación siempre estuvo muy, muy agresiva por los personajes, pues porque era todos por un puesto. Yo pienso que todos por un puesto. De pronto había una comunicación pasiva, de pronto Carlos Nieves, pues ya eran personas que se conocían, tenían un tipo de comunicación. De pronto Ricardo pues tenía una comunicación también pasiva y era muy asertivo, pues porque era el topo, era el psicólogo, los estaba evaluando y él los llevaba a situaciones pues agresivas, ¿verdad? ¿Qué era eso? Bien, bueno, en el caso mío, fue en el dato de Ana que realmente al saber la estrategia y su manera de ser, en alguno de los puntos no tenía como tal la relación de llegar a como arriesgarse, sino que siempre era como con un tipo de excusa, posiblemente sea una comunicación no asertiva, con el cual ella fue como tal descartada o eliminado del proceso de selección. Bien, la sexta pregunta es una pregunta en común. No sé si alguno de ustedes puedan generarla. Bueno, en relación de pronto para nosotros, ¿qué opinión o qué fue lo que, de pronto, qué fue lo que más le llamó la atención de la película? ¿Qué fue lo que más les gustó en este caso? Mm, a mí lo que más me gustó de la película fue pues eh, la psicología humana que se manejó ahí. Decir, por un trabajo un humano prácticamente puede matar, pues, porque así, si la situación fuera así una guerra, se fueran matado ahí adentro por ese empleo. Todos iban todos por el todo. Eh, muestra la psicología humana hasta dónde puede llegar un humano por un puesto o dónde quiere llegar por un sueldo, ascender. Sí, mayormente me gustó mucho fue la psicología humana que se manejó ahí y pues el método. También estoy de acuerdo con Israel. Debido a esto, lo que se puede hacer solo por conseguir un puesto, la mayoría de la gente pensó mucho en la estrategia o de lograrlo, pero se ve mucha psicología humana en ese proceso, que realmente se pueden descartar muchas cosas, se pueden acreditar bastantes cosas que realmente es lo que estaría haciendo uno como ser humano. Bueno, para mí creo que exponer al ser humano a una situación de esas es compleja, es de pronto darse cuenta lo que realmente somos capaces muchas veces, a veces hasta de pisotear a los demás por alcanzar los logros. De pronto eso sí me llamó la atención de ver hasta dónde llega el ser humano por muchas cosas, pero creo que también es un buen aprendizaje, es conocer qué podemos hacer en una situación de espontánea, una situación que no conocemos y a la cual quizás sea adversa en su momento. Es algo bueno para el ser humano saber cómo puede actuar y cómo quizás va a actuar en este caso. De igual manera, el manejo de comunicación asertiva creo que es algo que deberíamos aprender, saber cómo vamos a llegar a los demás, qué es lo que vamos a hablar con los demás y cómo decírselo, de qué manera decírselo para de pronto no llegar a ser agresivos o de pronto no darnos a entender con lo que queremos. Al momento de herir a una persona. Sí, señor.
Bien, en este caso hemos finalizado como tal el proceso. Les agradezco mucho por esta cordial videoconferencia. Agradezco mucho por los participantes, a mi compañero Israel Hernández em, y mi compañera Yuri Hernández. Feliz noches, compañeros. Feliz noche, Igualmente. compañeros, que estén muy bien Que y estén muy bien. buena noche.